Vamos a leer un versículo de la palabra en el capítulo 10 del libro de los Hechos, y luego de leer ese versículo cantamos coro y luego nos sentamos a meditar. Capítulo 10 del libro de los Hechos, el verso 47. ¿Lo tienen? Lea conmigo. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? El tema que voy a predicar lo he titulado A nosotros también. Dígale al que está allá a su lado: a nosotros también. Pueden sentarse, mis hermanos y amigos aquí presentes. Gloria al Señor. Bueno, un saludo muy especial para la iglesia de Farfán que está por aquí. Amén. Los hermanos de Farfán, gracias por estar acá acompañándonos. Qué bueno es estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Qué bueno es estar en la presencia del Señor y también en el marco de este programa que nos conecta con esa experiencia que es propia de nuestra iglesia, que es el mover del Espíritu Santo. Amén. Y quisiera decir, hermanos, que a manera de introducción, que el hecho de recibir el bautismo del Espíritu Santo como una experiencia personal y subsiguiente a la salvación o a la conversión es un acto que ha caracterizado a la iglesia, por lo menos la iglesia pentecostal de todos los tiempos. Amén. Desde la primavera del año 30, el día de Pentecostés, por alguna razón el programa se llama Aposento. A partir de ahí el Espíritu Santo no ha cesado su fluir en la iglesia. ¿Alguien cree lo que acabo de decir? No ha cesado. En los momentos, incluso en los momentos más aciagos, más oscuros de la historia, en los momentos más críticos de la historia de la iglesia, y creo que a propósito de los momentos críticos de la historia de la iglesia, el Espíritu no ha cesado de fluir. Amén. La iglesia sería una anécdota, una historia, si no fuera por el mover del Espíritu Santo al interior de ella. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por lo que podemos afirmar que no hay razón ni bíblica ni histórica para suponer siquiera que esta experiencia, la del Espíritu Santo, la que nace en Pentecostés, del aposento, fuera exclusivamente para los cristianos del primer siglo y no para estos tiempos. Es decir, no hay razón para suponer que no hay Espíritu Santo en estos tiempos. Ni la Biblia lo indica, ni los tiempos lo demuestran. Las palabras de Pedro en Hechos capítulo 2, verso 39, en la inauguración de la era del Espíritu, no admiten ningún tipo de límites. Él dijo: porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llama. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien quiere darle un aplauso fuerte al Señor? Repito, la promesa es para vosotros, los receptores inmediatos, los contemporáneos, para vuestros hijos, las generaciones venideras, para los que están lejos, los que estaban o estábamos más allá de las fronteras hebreas, judías, y por si fuera poco, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, es decir, los convertidos de todos los tiempos y de todos los lugares. Por eso a la gran convención internacional que vamos a ir
según la convocatoria que hay en el libro de Apocalipsis, habrá gente de toda tribu, pueblo, amén, lengua y nación, por el efecto arrollador del Espíritu Santo. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. En el capítulo 10, donde me voy a centrar, aunque Pedro no lo sabe, en Hechos 10, 44 y 48 al 48, está Pedro asistiendo al cumplimiento real de algo que él mismo había dicho. Y aunque lo había dicho él no había alcanzado a dimensionar el verdadero alcance. Él lo había dicho: para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pero en el capítulo 10 le toca vivir una experiencia inusual, o por lo menos una experiencia, repito, que parece que él no entiende. Él está en la azotea de la casa de Simón el curtidor, y mientras espera que le preparen unos alimentos, baja un lienzo, experimenta un éxtasis, una cosa extraña. Oye una voz del cielo que le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y él observa que son cuadrúpedos, reptiles, y por su tradición y cultura no podía comer ninguno de esos animales. Y dice: Señor, pero a mi boca no ha entrado cosa común o inmunda. Y el Señor le replica y le dice: lo que Dios santificó, no lo llames tú común o inmundo. Y dice el mismo apóstol que sucedió por 3 veces. No volvió a bajar el lienzo y él se quedó pensando de qué sería eso. Simultáneamente, que tenemos un Dios que obra en simultánea. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? En estos momenticos están en convención en Cali, hermano, y Dios está obrando también en Cali. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. A los predicadores nos toca transportarnos. Si pudiéramos teletransportarnos, más fácil todavía, ¿verdad? Pero nos toca ir rápido de un lado a otro para predicar. El Espíritu Santo está en todas partes. Alguien que crea lo que acabo de decir: el Espíritu Santo de Dios está en todas partes. Adóralo y glorifícalo a Él. Mientras Pedro tiene el éxtasis, Dios está hablando con Cornelio. Dios le ha dicho a Cornelio que mande a traer a Pedro, y cada quien está pensando respecto de lo que pasó en su sala, en la azotea, cuando el Espíritu de Dios le dice a Pedro: Pedro, allá abajo hay unos hombres que te buscan. No rehuses en ir con ellos, porque yo los he enviado. Alguien que alabe el nombre del Señor. Bueno, Pedro, en atención a la voz del Señor, los atiende y se va con un grupo de hermanos. Creo que va más o menos 6 hermanos con él, 7, rumbo a la casa de Cornelio. Lo ocurrido en la casa de Cornelio, repito, que se describe en el capítulo 10, ya saben ustedes, cayó el Espíritu Santo y todo lo que sucedió. Corrió rápidamente el rumor por todas las iglesias de Judea que había sucedido algo en la casa de un gentil, algo extraño, algo inusual, algo atípico. De forma especial, el rumor llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, en donde estaban también los otros apóstoles. Según un texto, Pedro se detuvo un tiempo largo en Cesarea y luego se ocupó de un periodo de enseñanza en la región entre Cesarea y Jerusalén. Lo que circulaba, iglesia querida, era que también los gentiles habían recibido el evangelio, habían creído en Cristo, y sobre todo había descendido sobre ellos el Espíritu Santo y habían sido bautizados. ¿Alguien puede decir amén? Probablemente la noticia fue llevada por algún judío celoso que tal vez dio una visión parcial, sesgada, prejuiciada, Olney, de lo que había pasado. Eso produjo alarma en la iglesia en Jerusalén, y se reunieron y dijeron: no, esto hay que analizarlo bien. ¿Cómo así que los gentiles? ¿Pedro estuvo en casa de gentiles? No me vayan a decir que también comió entre ellos. Porque en Jerusalén, en Judea,
en la iglesia de Jerusalén había un sector muy proclive, es decir, que se inclinaba a integrarse con gentiles, pero había otros que los odiaban radicalmente. ¿Cuántos dicen amén? Se le llamaba los de la circuncisión. Estos se frotaban las manos. Espere que llegue Pedro para que nos explique. Es muy probable que los más tradicionales no estuvieran muy dispuestos a adecuarse a esas novedades. Ellos se creían con derecho absoluto de las bendiciones del Señor, creían tener escriturada para ellos el evangelio, el mensaje y por supuesto la unción del Espíritu, el bautismo del Espíritu. No creían que podía ir más allá. No, e incluso había personas que lo que más les molestaba era el hecho de que Pedro hubiese comido con gentiles. Todo esto requería una explicación del apóstol Pedro con lujo de detalles. Fue llamado a Jerusalén para explicar personalmente todo esto. ¿Cuántos están aquí siguiendo la palabra del Señor? ¿Cuántos sienten que Dios está aquí esta mañana? ¿Cuántos quieren tributarle un aplauso poderoso al Señor esta mañana? Alabanzas al nombre del Señor. Por favor, hazte la idea, toda la iglesia de Jerusalén reunida, algunos hermanos medio enervados, medio molestos, esperando que, bueno, hicieron el devocional, quizá hicieron todos los demás. Bueno, la sesión en la que Pedro tiene que contar, dice Lucas, por orden lo sucedido. Con pelos y señas, con lujo de detalles. Entonces tiene que Pedro comenzar a decir, señores, ¿yo qué culpa? Estaba en un lugar, tuve una visión, me sucedió así, y hablé y tal, y defendí mi postura y mi tesis, y le dije al Señor que yo no tenía contacto con nada que fuera común o inmundo, pero el Señor me regañó. Y me dijo, a lo que Dios santificó, tú no lo llames común o inmundo. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. ¿Cómo les parece que cuando me fui con los hermanos y todavía recelosos porque iba en compañía de unos soldados y iba caminando con ellos, cuando llegué a la casa de ellos, dice Pedro, me encontré con la primera refán de la historia? Cornelio había reunido a los suyos. Él era un centurión. Y un centurión manejaba una centuria, es decir, 100 soldados. Mínimo habían 100 personas en esa reunión. Vamos a suponer que además los soldados trajeron a su familia. Yo me imagino que Cornelio dijo, aquí tiene que haber algo extraordinario, porque si un ángel me ordenó mandar a llamar a este hombre, algo poderoso tiene que traer. ¿Alguien cree que algo poderoso va a suceder en esta convención? Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Alguien que alabe, que aplauda, que exalte el nombre del Señor. Aleluya. Cuando llega a la casa, el centurión, el general del ejército, el hombre con charreteras, el hombre con credenciales, que era muy superior en estatus a Pedro, cayó de rodillas ante el apóstol. Aleluya, aleluya. Alabanzas. Pedro le dice, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Nosotros somos iguales. Y cuando entra, observa y dice, wow, definitivamente me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas, sino que en todo lugar donde a Él lo glorifican, a Él lo alaban, a Él lo exaltan, Él se goza, Él recibe la alabanza, Él recibe la adoración y Él se manifiesta. Alguien que alabe y glorifique el nombre de Él. Hey, pastores, Pedro le está contando a la gente de la circuncisión.
Y dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Y este es el meollo del asunto, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y añade: si Dios pues, ¿verdad, hermano Luis David? Si Dios, que es el dueño de este asunto, si Dios, que es el dueño de la iglesia, usted no se ponga a ponerle objeción a lo que Dios ha resuelto, hermano. Si a Dios se le antojó llenar a esta iglesia de su espíritu, ¿nosotros qué culpa? Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Si Dios quiso llenar de su gracia a ese hermano, a esa hermanita, no se trata de que a usted le guste o no le guste. Es Dios el que resuelve esto y es Dios el que manda. Aquí se hará lo que diga el Espíritu de Dios. No los oigo, no los oigo, no los oigo. Señores de la circuncisión, el mismo Pedro había dicho alguna vez: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Me perdonan ustedes, pero si Dios les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo? Aleluya. Que pudiese estorbar a Dios. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Levante su mano, diga: Señor, para mí también. Diga: Señor, para mí también. Adórelo, que aquí está el Espíritu Santo, aquí está el Espíritu de Dios. Yo siento la presencia de Dios esta mañana. Adóralo. Y déjeme desglosar este texto, porque hay varias frases interesantísimas aquí. Lo primero que el apóstol afirma es que el Espíritu cayó. Amén. Mientras él hablaba. Y cuando comencé a hablar, el Espíritu cayó. Déjeme decir un comentario pequeñito. Oír atentamente la palabra de Dios es una buena fórmula para recibir el Espíritu Santo. Voy a contarle una infidencia. Yo soy de la generación de los que pasábamos a las fogatas, ¿verdad? A las fogatas. Y me acuerdo que los hermanos bien intencionados se le acercaban a uno y le sacudían la cabeza: reciba el Espíritu, reciba, reciba, reciba. Y recuerdo que alguien, no sé quién me dijo, porque obviamente estaba orando, me dijo: hermano, diga gloria, 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 hasta que se le enrede la lengua. Y ve Dios que así me lo dijeron. ¿Y sabe cómo recibí el Espíritu Santo? Sentado en la segunda banca, porque en aquel entonces no habían sillas, la segunda banca de la iglesia segunda, una iglesia segunda de Buenaventura, una iglesia derramada, es decir, una ramadita de madera y qué sé yo. ¿Y sabe quién estaba predicando en esa escuela dominical? El presidente de los jóvenes de la iglesia. ¿Sabe quién era el presidente de los jóvenes de la iglesia en aquel entonces? Luis David Alomía. Él ese aplauso fuerte al Señor. O sea, lo que le quiero decir es que usted abra su corazón a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Abra su corazón a la palabra y es posible que no le toque venir al altar más luego, sino que el poder del Espíritu Santo lo llene allá en su silla. Alguien que reciba la palabra que acabo de decir. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Alábelo, 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 alábelo. Hay poder en el nombre de Jesús. La presencia de Dios está aquí esta mañana. La presencia de Dios está aquí esta mañana. Pero ¿sabe cuál es el eje central de ese pedacito? Para destacar, casi siempre la intervención del Espíritu Santo sobre los creyentes estuvo relacionada con un hecho dramático. Es decir, la expresión cayó. Amén. Indica acción. Se usa la palabra investir. Se usa el verbo bautizar. Se usa llenar. Todos son referencias indistintamente
en relación a la venida del Espíritu Santo, y en todos los casos reviste la idea de una acción, de una actividad dinámica, dramática, de un momento a otro, que rompe el statu quo, que altera lo que está pasando y que trastorna el ambiente, el escenario. Siempre que el Espíritu Santo llegó, cayó, impresionó, impactó, sacudió, movió, levantó, agitó algo fuera de lo normal. Alábalo, 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 alábalo. Hay inmenso poder en el nombre del Señor. Hay inmenso poder en el nombre del Señor. Esto del mover la presencia de Dios, siempre que cuando llega Dios, algo fuera de lo normal sucede. Día de Pentecostés, hubo viento recio, hubo un estruendo, incluso lenguas repartidas como de fuego. La gente notó que eso que estaba pasando no era normal. Lo más que pudieron deducir por su mente limitada era que estaban ebrios. Es decir, era un análisis racional. Esta gente se está portando así, tienen que estar borrachos, porque ¿de qué otra manera? Algo fuera de lo normal estaba pasando, querida iglesia. Alaba y glorifique el nombre del Señor. Que ellos no atinaron más a decir que estaban ebrios. Ya Pedro les explicó, le dijo: Señor, estos no están ebrios. Es más, la hora ni lo da. A esta hora no hay borrachos. Sino que esto es lo dicho por el Espíritu Santo a través del profeta Joel. Amén. Alguien que alaba el nombre del Señor. Las expresiones externas varían de forma, pero siempre es algo poco usual. Y le voy a decir esto esta mañana. Yo lo he dicho en algunas ocasiones. ¿Sabe? Una de las cosas que está matando nuestras experiencias extraordinarias con Dios es la falta de expectativa con la que estamos yendo a nuestros cultos. Oh, alabanzas al nombre del Señor. Pastor Níker, ¿es posible que aquí haya gente que vino a la convención a encontrarse con otro? No más. Ya va a estar fulano. Sí, vamos, nada más. Y a los cultos estamos yendo sin expectativas. El culto de la torca, el de los jóvenes, el de oración, tal. Le voy a decir, váyase esperando que algo poderoso puede suceder en el culto. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Véngase a la convención a recibir el Espíritu Santo. Alguien diga amén. Véngase a la convención a recibir sanidad. Diga amén. Véngase a la convención a recibir algo que lo renueve. Y le voy a decir esto. La expectativa es la esperanza de que algo altamente probable suceda. Se lo digo de esta manera. Si estamos en invierno, lo más probable es que llueva. Así que lo obvio es tener una sombrilla. Si estamos en verano, lo más probable es que haga calor. Y que no es raro que usted quiera tener un ventilador, ¿verdad que sí? Ahora, si estamos en un culto donde alabamos a Jesucristo, lo más probable es que Jesucristo se mueva en el culto. ¿Hay alguien que diga amén? Se lo voy a decir de esta manera. Es altamente probable que aquí alguien reciba. Óigame. Es altamente probable. Si usted se para de su silla hablando en lenguas, a mí no me va a sorprender, porque es probable que usted sea lleno del Espíritu Santo esta mañana. Alguien que lo alabe. Apláudelo. Alábelo. Hay poder en el nombre del Señor, hay poder en el nombre de Jesús. Es algo dramático, algo fuera de lo normal. Amén. Uno en el culto va a gozárselo, y yo le he dicho a los hermanos, no seamos tan puestos en su sitio en cuanto a la alabanza y la adoración. No sea tan cuadriculado. Aleluya.
La esposa de David le dijo: uy, el ridículo que hizo el rey. Si ve cómo remolineaba, como, hey, hermano, usted es el rey, guarde la compostura. Venían en una ceremonia regia por la alfombra roja y él es el comandante en jefe. Compórtese a la altura, le dice esta señora a David. Alabanzas al Señor. Y el rey David como que dijera: ¿y esta señora con quién habla? ¿No será conmigo que conozco a Jehová? Aleluya. ¿No será conmigo que Jehová me sacó de detrás del redil de las ovejas? ¿No será conmigo que el día de la fiesta a mí no me invitaron? Y si no fuera por el Espíritu de Dios, no habría estado en esa cena. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. No estará hablando conmigo. Si no fuera por Dios, no hubiera matado ni un oso ni un león y hubiera desplomado a un gigante. Yo estaba gozándome en la presencia de Dios, hermano. Yo estaba gozándome, dice David, en la presencia de Dios. Y si no le gustó prepárese, porque al próximo culto me haré más vil. Alábalo a Él, alábalo a Él, alábalo a Él. Hágale ese aplauso fuerte al Señor. Ay, hermano, si alguien tiene motivo para gozarse a Dios, es esta iglesia. A mí no me estorbe el mover del Espíritu Santo en mi vida y en mi ministerio. Alguien que glorifique el nombre del Señor. Yo necesito y necesitamos movimiento del Espíritu. Hermano, es que no es un deber, es una necesidad. Aleluya. Yo he dicho, Pastor Luis David, que cuando se mueve el Espíritu de Dios en la iglesia, pasa una de dos cosas con los inconversos: o se convierten ese día, o se van diciendo: allá en ese salón hay una cosa rara. Pero algo tiene que suceder. Esta es la iglesia que cree en el mover del Espíritu, en el mover dramático, en el mover del impacto, en el mover que sacude, en el mover que impresiona, que altera el protocolo, que rompe el protocolo. Aleluya. Y que hace que Dios se mueva extraordinariamente. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. ¿Por qué no le tributas una adoración a Él? Yo siento la gloria de Dios acá, siento la gloria de Dios. Usted puede hablar en lenguas esta mañana. Usted puede recibir el Espíritu Santo esta mañana. Y cuando Dios lo toma, hermano, cuando somos en un culto de esto, estamos al borde de una experiencia sobrenatural. Alguien que diga amén. Estamos al borde de algo fuera de lo normal, porque estamos en el contexto de Dios. Yo he dicho muchas veces que Dios no suele sorprender, sino corresponder. ¿Cuántos dicen amén? No, porque lo que pasó allí en la casa de Cornelio, Dios estaba correspondiendo a la expectativa de Cornelio, a la actitud de Cornelio. ¿Cuántos dicen amén? Para mí un mover del Espíritu Santo en otro escenario sería una sorpresa. Yo he oído hermanos que dicen: hermano, yo iba manejando y de repente comencé a hablar en lenguas. Pues sospecho que antes de eso por lo menos iba orando, Níker, o iba cantando, pero estaba creando el ambiente. Amén. Porque es que si, es decir, sería una sorpresa que el Espíritu llegara, no sé. No, siempre llega cuando hay el ambiente. Alguien que adore y glorifique el nombre del Señor. A Moisés le dijo: prepáreme el terreno 3 días antes, despéjeme el monte, acordóneme el área, no deje que una bestia siquiera se acerque. Y 3 días después, hermano, aterrizó el poder del Señor. El pobre monte Sinaí trepidaba, temblaba, se oía una bocina y había una fuerza tan terrible que el pueblo de Israel dijo: no. Que no hable Dios con nosotros, habla tú y tráenos el mensaje. ¿Alguien tiene el ambiente preparado? Pregúntele a Elías qué le tocó hacer antes de que cayera el fuego. Buscar leña, a organizar las piedras y todo. Hay que hacer el montaje, hermano, para que la gloria de Dios caiga, amén, y impresione e impacte. O si no, en Pentecostés, 10 días de oración previa.
Alguien que alabe a Jesús. Hoy algo está poderoso esta mañana. Eso es. Dos, Pedro dijo, todos recibieron el Espíritu. Aunque literalmente no lo dice en nuestra versión, se puede inferir que fue sobre todos los que estaban en el recinto, porque el apóstol dice, cayó sobre ellos. La Nueva Traducción Viviente dice, yo empecé a hablar y de pronto el Espíritu Santo vino sobre todos ellos. Y pregunto, ¿100? ¿Más de 100? ¿Menos? ¿200, 300 personas? Los que hubieran en el recinto. Alabanzas al Señor. Todos fueron alcanzados por el mover que intempestivamente se desató en la sala de la casa del centurión. Nadie se quedó por fuera. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. ¿A usted no le da tristeza que lo excluyan de algún lugar que uno quiere alcanzar? Usted quiere estar en ese escenario y ya se cerraron las puertas. Que lo saquen por cuestiones de raza, de cultura, de estrato social, de nivel académico por demás. Que la calificación no es suficiente, que el presupuesto no alcanza, que llegó tarde al reparto. Es interesante, hermano, muy alentador saber que no solo en este caso, sino que en la economía de Dios todos podemos recibir el Espíritu Santo. No me dijeron amén como si me lo hubieran entendido. Todos en el recinto pueden recibir el Espíritu Santo. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Los recursos naturales se acaban, Samuel. Yo estuve en un campamento hace años. Estábamos recordando con el hermano Caleb ayer los campamentos en Ginebra. ¿Cuántos recuerdan los campamentos en Ginebra, verdad? Hubo un momento que fue tanta la gente que no teníamos dónde acomodarlos. Yo era presidente de jóvenes, Luis David, me iban a volver loco. Parecían damnificados, pidiendo colchones. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo atiendo yo toda esta gente? Y me las arreglé y hubo gente que se metió debajo de la tarima y qué sé yo. Y no alcanzó colchones para todos. Al otro día, como colmo de males, se acabó el agua. Porque era agua de aljibe. Yo recuerdo un líder que se me acerca con la toalla puesta aquí. Con el cepillo con crema dental. Mi líder, ¿qué vamos a hacer, hermano? Se acabó el agua. Yo le dije, hermano, va a tocar ir al río que hay por ahí. Había un riachuelo al que no nos dejaban ir, pero esta vez va a tocar ir. Porque nuestros recursos se acaban y no alcanzaba para los demás. Pero cuando vino el Espíritu Santo en el campamento, hubo para todos. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. No hubo un líder que me dijera, hey hermano, a mí no me alcanzó la unción, yo llegué tarde. Cuando yo llegué ya se estaba terminando. Había presencia de Dios en la entrada, en la puerta, en el centro, en la salida, en las habitaciones, en todo lugar. Hay presencia de Dios para todos esta mañana. Hoy a las 2 en la noche hay presencia. Y si hubiesen venido todo el distrito Níquer, había fuego para todos. Alguien que alabe, alguien que glorifique, alguien que exalte. Hay inmenso poder en el nombre del Señor. Todos, aleluya, todos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, dígalo. Y el escritor añade, esto hablaba del Espíritu que habían de recibir, ¿cuántos? Todos los que creyesen en él. Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:39, todos los que están lejos, y fueron todos llenos. Hechos 10:44, el Espíritu cayó sobre todos. Alaba y glorifica el nombre del Señor. ¿Tú te imaginas una iglesia, una congregación llena toda del Espíritu? Desde el que está en la puerta, desde el que recibe y le da la bienvenida al inconverso,
El que hace lo que hace, decir, una iglesia pletórica en la que todos estén bajo la influencia del Espíritu Santo, forma una catarsis, hermano, una revolución, hermano. Es una iglesia arrolladora, hermano, imparable, todo permeado por el fuego, por la presencia de Dios. Hace que la iglesia sea imbatible. El diablo no se acercará ni a kilómetros, porque si hay algo que espanta al enemigo, es la mismísima presencia de nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Alguien que alabe y glorifique el nombre de Dios. Yo estaba en Toro hace unos años, recién llegadito, y recuerdo que una hermana estaba dirigiendo el culto y dijo: vamos a alabar a Dios, hermanos, porque el Señor está aquí y el diablo también está aquí. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Acaso se sientan a una misma mesa? ¿Acaso no has visto tú que cuando encendemos la luz las tinieblas se echan a perder? Alabanzas al Señor. ¿O no has visto que cuando apagamos la luz llegan las tinieblas? Necesitamos una iglesia en la que se mueva el poder del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo simplifique el trabajo. A nosotros nos toca hacer demasiado esfuerzo para convencer a alguien. El Espíritu Santo no tiene que hacer ninguno. Va y lo toca, lo arranca de la silla, lo hace caminar por el pasillo, lo hace arrodillarse y entregar su vida al Salvador eterno. Alguien que alabe y glorifique el nombre de Dios. Dale ese aplauso fuerte al Señor, dale ese aplauso fuerte. Es decir, pastores, el tiempo en que el pueblo era espectador de las grandes manifestaciones del Espíritu de Dios había quedado atrás. Sinaí, con solo Moisés como receptor de la gloria, al pasado. Carmelo, con solo Elías como el receptor y motivador y el que recibiera la bendición, al pasado. Elías como único abanderado, al pasado. Eliseo como el único que recibió la doble porción, al pasado. Aleluya. Yo no sé por qué hoy hay conmigo, voy a admitir que también lo he hecho, tantos predicadores que hablamos de la doble porción de Eliseo y no hablamos de la unción que tenía Esteban. Porque a nosotros nos impresiona el pasado y nos gusta hablar del hacha que flotó y qué sé yo, de la comida que se corrigió y qué sé yo. ¿Cómo le parece que los mejores tiempos vienen del Calvario para este lado? Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Porque la escuela de los profetas tenía más o menos 50 muchachos y solo Eliseo recibió la doble porción. Pero si no me equivoco, hoy cualquier congregación de 50 creyentes puede recibir el poder del Espíritu Santo. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Alguien que le aplauda a Él. No, aquí no se dice los primeros 100 que llamen, los primeros 100 que lleguen, como en el río el estanque, el primero que se arroje. Y si se arrojaba uno, otro no alcanzaba. Jesús llegó para decirle: no, es que no depende del estanque, depende de mi presencia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? 3, el apóstol afirma que sucedió lo mismo que al principio. Alguien que adore a Jesús de Nazaret. Les pasó como a nosotros al principio. Y dicen los eruditos que habían pasado 10 años entre Pentecostés y Cornelio. Es decir, no hay ninguna variación. No hay ni una metamorfosis, ninguna diferencia sustancial. Los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, tanto como ellos al principio. Y Pedro va a decir: recibieron el mismo don que nosotros. Alguien que alaba y glorifique el nombre del Señor. Dios está incorporando el tercer grupo de personas a la iglesia. Los primeros, los judíos. Los segundos, los samaritanos. Y ahora, los gentiles. Descendió en Cesarea sobre los gentiles, advirtiendo
al apóstol como a los cristianos que habían acompañado a Pedro a Jope, desde Jope, perdón, que los gentiles, usted y yo, vamos a ser o iríamos a ser parte de la iglesia en las mismas condiciones que los samaritanos. Porque hay gente que se está volviendo disque judaizante ahora, porque creen que los judíos tienen y son mejores. Nada, el Señor de ambos pueblos hizo uno, un pueblo mejor que el gentil y que el judío. Amén. Ahora recibimos la unción del Espíritu Santo al igual que el día de Pentecostés. Alguien que aplauda y glorifique el nombre del Señor. Adóralo, 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 que esto se torna interesante. Hay inmenso poder en el nombre del Señor. Si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, estamos ante la certeza de poder experimentar el mover del Espíritu Santo de la misma manera, tan impactante y tan efectiva como la primera vez en que se manifestó el Espíritu Santo. No más ni menos. Pedro pudo haber dicho, bueno, había unas diferencias sustanciales, ellos recibieron, pero era algo como raro, a mí me parece. No, tal cual. Alabanzas al Señor. Esas manifestaciones espirituales modernas tan raras de tumbar a la gente, eso no es original. Ay, yo no sé si pisé un nervio, hermano, pero hasta donde yo sé, hablaron en lenguas. Hay alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. No hay Espíritu Santo versión iglesia primitiva y otra versión iglesia siglo XXI. Amén. Esas manifestaciones raras de risas, desplomes, son ajenas a la versión original del derramamiento del Espíritu. Si sucedió como al principio, significa que sigue siendo igual. A nosotros también llegó la promesa y nos llegó como ellos. Alabanzas al nombre del Señor. No podemos vivir una iglesia nostálgica de ay, si hubiéramos estado en el primer siglo, ay, hubiera pasado. No, está pasando igual. Dios se está moviendo poderosamente. Que nosotros no actuemos, que no recibamos, que no nos dediquemos, es una cosa muy distinta, pero el poder sigue fluyendo intacto, capaz como al principio, poderoso como al principio, arrollador como al principio, impresionante como al principio. Alábalo a Él, alábalo a Él, alábalo a Él. Colócate de pie, te voy a decir las últimas dos cosas que dijo Pedro. Aleluya. Y dice Pedro, entonces me acordé, aleluya, de lo dicho por el Señor cuando dijo, ciertamente Juan bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Dice, cuando pasó eso me acordé lo que el Señor nos había dicho. Está haciendo referencia a Hechos capítulo 1 verso 5. Porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Era la referencia más fresca que tenía Pedro, iglesia querida. Pero realmente no era la primera vez que se había dicho. Isaías 44:3 dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Es decir, hermano, que hay Espíritu Santo para nosotros y para nuestros hijos. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Yo voy a decir algo que es una muletilla, porque lo he dicho muchas veces, pero siempre hay pánico con relación al futuro. Ay, la ideología de género. Ay, la van a enseñar en las universidades. Ay, van a enseñar en los colegios. Hace parte del pensum. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestros niños? ¿Y qué va a pasar con nuestros adolescentes? Pues le digo que nada. Alguien que diga amén a lo que acabo de decir. No hay problema que sorprenda a Dios. Esos muchachos que están en la iglesia nuestra van a seguir recibiendo el poder del Espíritu Santo. A pesar de la ideología de género, a pesar del diablo, a pesar de quien esté al comando, a pesar de la educación, nuestros renuevos van a sentir exactamente igual que
que los que estuvieron en otro tiempo, porque no hay problema, no hay dificultad que supere el poder del Señor. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. La iglesia va a seguir recibiendo el Espíritu Santo. Esos niños que están corriendo en el salón, esos niños que están importunando a la escuela dominical, de aquí a poco estarán danzando también, predicando también, alabando también, ministrando también, lo mismo que nosotros, dijo el apóstol Pedro. Alábalo, 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 alábalo. Yo siento la gloria de Dios. Adórelo, adórelo. Deme 5 minuticos para ir terminando. Después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos. Hermano, perdóneme, a mí no me genera, es decir, la iglesia va a salir adelante. Nunca la iglesia se ha frenado. Se descarriarán algunos y unos tirarán la bandera y le darán la espalda al Señor. Pero la iglesia de Cristo. Aleluya. Por eso dice el versículo: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si usted deja de amar estas experiencias, le garantizo, Dios va a traer a otro que la ame. Dios se va a levantar a alguien. Aleluya, aleluya. Para nuestras generaciones. Y dice Pedro: Dios fue quien le concedió este don. Alabanzas al Señor. También el mismo don, dice el verso 17. Esto nos remite a su soberanía. Amén. Al hecho de que Dios lo hace cuando, cómo y con quien quiere, y a la hora que Él quiere. Estábamos hablando con el hermano Luis David, decíamos, nos hemos metido en una narrativa tan absurda. No, solamente en el último culto. Hay que esperar porque el mejor vino se sirve en el último culto. Y hay gente que se ha perdido sendas bendiciones, pastores, por ir al último culto y no creyendo que en el primero. ¿Cómo le parece que Dios en la previa puede moverse? Dios en el desarrollo puede moverse. Dios al principio, al final. Dios lo hace cuando quiere, como quiere, a la hora que Él quiere, a través de quien quiere. Esto lo da el Espíritu, esto lo da el Señor. Esto es de la soberanía, es de la magnitud, de la grandeza. Él y solo Él elige cuándo, con quién y cómo hacerlo. Adóralo, 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 adóralo. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Alabe y gloria. Véngase a gozar desde el principio, hermano. Véngase a gozar que Dios puede hacer algo ahora, al mediodía, más tarde, o en la casa, en la mañana, en la noche, al despertar el alma. Él es soberano. ¿Sabe cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Él lo hace. Él y nadie más que Él. Adóralo, adóralo, adóralo. También como ellos, también. Reciba el Espíritu Santo también como ellos. También como nosotros, dice Pedro. También como cuando cayó en Pentecostés. Igual. Hay poder. Y voy terminando. Le sucedió a los que habían creído en el Señor, dice. Nosotros que hemos creído en el Señor, si hay algo que garantiza recibir el Espíritu Santo, es creer en el Señor. Alguien que diga amén. Por allá me dijo alguien en el Bajo Calima, de otra iglesia. Me dijo: pastor, con todo respeto, yo no creo que un pecador pueda recibir el Espíritu Santo. Y yo le dije: yo también creo igual. Un pecador ordinario no, pero un pecador lavado por la sangre del Señor Jesucristo sí puede recibir el Espíritu Santo. Incluso hasta inconversos han recibido el Espíritu. Alabe. Hey, reciba el Espíritu Santo, hermano. Reciba el poder de Dios, recíbalo. Eso no era exclusivo para los apóstoles. No se pierda de esa bendición. No se la pase hablando con nostalgia. No como que si usted llegó tarde a la repartición, ni que como que si llegaron tarde y que se acabó la promoción. No. Todavía
todavía se puede recibir poder, unción, autoridad. No hemos llegado tarde. Esto no se ha acabado. Esto no se ha acabado. Sigue fluyendo, sigue fluyendo, sigue fluyendo. ¿Hay alguien aquí que cree en el Espíritu? ¿Hay alguien aquí que cree en el Señor? Reciba, reciba, reciba. Y termino con esto. ¿Y quién era yo? Aleluya. Para oponerme al obrar de Dios. ¿Quién era yo para estorbar a Dios? No me estorbe el mover de Dios. No estorbe la presencia de Dios. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. ¿Quién era yo? ¿Quién es usted? ¿De qué se las cree? ¿Es el dueño de la iglesia? ¿Acaso usted la compró con su sangre? ¿Acaso el culto es para usted? ¿Acaso esto es para la gloria y la honra del Señor? Los aplausos son para Él. La alabanza es para Él. La adoración es para Él. Así que es Él. Es atribución de Él. Y si Él quiere moverlo, y si Él quiere estremecerlo, y si Dios quiere sacarlo de la silla ahorita mismo, y si Dios quiere ponerlo a danzar ahora mismo, y si Dios quiere darle un don, y si Dios quiere darle una facultad extraordinaria, ¿quién somos nosotros para estorbar una planadora, una locomotora? ¿Cómo es el poder del Espíritu? Alábalo, 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 alábalo. Hay inmenso poder en el nombre del Señor. Hay inmenso poder. Tuvieron que tragarse sus palabras. De manera que también para los gentiles, pues ¿cómo les parece que sí? Aleluya. De manera que acá también. De manera que en este rincón del planeta también se recibe poder del Espíritu Santo, igual que en Jerusalén. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. La bomba que estalló en Jerusalén hizo un cráter cuya onda expansiva llegó aquí a San Pedro y está permeando todo el distrito 25, el 31, el 5, La Guajira, el Amazonas, todo